Pues otro tema también que es de importancia para Leioa es los túneles de la avanzada, la cubrición de esos túneles a su paso por el casco urbano de Leioa, ¿no? Para poder juntarlo, eliminar ruidos, eliminar contaminación acústica. ¿Cómo está la situación ahora? Yo no diría solamente eliminar ruidos y eliminar la contaminación acústica, porque ahí hay un debate también que se ha suscitado en el propio municipio y es hasta qué punto, en un momento de crisis económica como la actual, todo el mundo mira muchísimo más en qué se gasta el dinero público. Y hay una corriente que también llega, lo mismo que llega al ayuntamiento quejas de vecinos que viven en el frente de la avanzada, en el que se quejan del ruido, llegan quejas de vecinos en el que digan, oigan, muchos vecinos han comprado las casas después de que la avanzada estuviera construida y por favor que de mi dinero no se gaste en cubrirlo, ¿no? en que resulte una plusvalía de los pisos de esas personas. Tampoco creo que eso es un análisis muy ajustado y muy certero. Es decir, porque yo no creo que la avanzada solamente es un problema de ruido. Yo creo que la avanzada es un problema de fractura urbana, de brecha urbana. Es como tener en el medio del municipio una gran trinchera que no se puede saltar. Es decir, que para pasar de un lado a otro de la avanzada hay que elegir ciertas zonas, ¿no? No se puede ciertos lugares concretos, porque uno no puede transitar de una manera natural. Entonces, ¿es un problema de ruido? Sí, es un problema de ruido. Pero además es un problema de fractura urbana. Sí, es un problema de fractura urbana. En ese sentido, la carretera de la avanzada es una carretera, es una infraestructura, es un sistema general de titularidad foral. Es de la Diputación Foral de Vizcaya y a la Diputación Foral le corresponde cualesquiera actuaciones, mejoras o renovaciones o proyectos que se tengan que acometer con relación a la misma. El Ayuntamiento lleva mucho tiempo, como se dice vulgarmente, dando la caparrada a la Diputación para que se tome en serio este problema. Sabemos que es un problema caro de solucionar. 40 millones, ¿no?, de presupuesto. 40 millones que yo creo que van a ser superados a poco que los proyectos se hagan con una definición ya de nivel de ejecución, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que lo que se ha conseguido ya por parte del Ayuntamiento para con la Diputación es que la Diputación este septiembre pasado haya adjudicado ya a una de las grandes ingenierías del país, en este caso a SENER, el proyecto de ejecución. Es decir, la Diputación ya ha comprometido más de 2 millones de euros, 2.250.000 euros, en contratar una ingeniería, insisto, SENER, no son dos piernas en este sentido, es una de las grandes ingenierías del país, para que realice el proyecto de ejecución de la ampliación de la cubierta de la avanzada. Daría lugar a más espacios, ¿no?, al para la objeto gente, de para poder multiplicar pasar el actual bulevar por cuantos metros sean técnicamente posibles. En todo caso sería más que duplicar el actual cubrimiento. Estamos hablando de los tramos de trinchera, cubrirlos en todo caso y en las acometidas tanto desde Iturribide como desde Lecueder ampliar a aquello que técnicamente sea posible, porque siempre hay un gálibo que cumplir, porque los coches siempre van a tener que pasar por debajo en ese sentido, ¿no? Además, hablando de crisis, ¿no? Has dicho que es un proyecto que es caro, esta cubrición de los túneles, y que, bueno, pues de momento está ahí un poco a la espera, ¿no?, a ver qué es lo que pasa. La oposición en el Ayuntamiento de Leioa dice que hay crisis y que no se puede gastar mucho dinero en proyectos que sean excesivos. Se refieren al polideportivo de Pinosolo. ¿Qué hay que decir a la oposición? Bueno, el proyecto del polideportivo es un proyecto que está muy meditado, que está muy contrastado y que está sobre todo sometido a la opinión y el criterio de grandes expertos en gestión deportiva. La realidad de los polideportivos municipales a día de hoy es que son todos extremadamente deficitarios. Es decir, en Leioa, abrir la persiana del actual polideportivo de Saconeta el 1 de enero, sabes que el 31 de diciembre va a tener más de 1 millón de euros de déficit. Los ingresos no cubren los gastos y no se puede pensar en hacer una política de cuotas, subir todas para que se equiparen esas cuentas. Con lo cual, planteamos un polideportivo que
tenía que cubrir una serie de necesidades para que ese polideportivo no fuera deficitario. Y eso exigía un volumen de polideportivo, exigía un polideportivo que fuera capaz de asumir 8.000 abonados, que Leioa tiene capacidad y deseo para poder tenerlos, y que tuviese que tener también una serie de prestaciones que no fuera solamente hacer deporte. La vida nos lleva a que cada vez tenemos menos tiempo y nos gusta centralizar muchas de las actividades que hacemos. Luego sabíamos que este polideportivo tenía que tener, además de posibilidad de hacer deporte vinculado a la salud, tenía que tener una oferta de salud muy importante, tener una oferta de agua que permitiese hacer no solamente deporte y salud, sino también ocio en torno al agua. Tenía que tener un aparcamiento subterráneo importante, porque va a ser un polideportivo que, además de de satisfacer las necesidades de Leioa, también va a poder satisfacer necesidades de mucha gente que pasa por la avanzada en el camino al trabajo y que va a tener un polideportivo a pie de avanzada en ese sentido, ¿no? Tenía que ser un polideportivo que tuviese una cierta oferta comercial, porque cuando vamos a hacer deporte quizás pudiéramos salir con el pan comprado, porque estamos aprovechando el tiempo. Tenía que ser un polideportivo que tuviera una cierta oferta equipamental, porque igual vamos con los niños a hacer deporte y necesitamos un sitio donde nos los puedan cuidar durante 45 minutos. Podría tener una guardería, una ludoteca. Es decir, no estamos pensando en un polideportivo. Estamos pensando en un centro de referencia que abarque muchísimas necesidades y, sobre todo, que no sea deficitario. Que al municipio no le cueste 1 millón de euros todos los meses tirados por la taza del váter para luego ir a depurarlo, además. Es decir, necesitamos pensar muy bien en qué gastamos. Entonces, claro que se puede gastar en la inversión más dinero si luego te lo vas a ahorrar en la gestión y si te lo vas a ahorrar en el gasto corriente del día a día. Por eso, en todo caso, estamos hablando de un polideportivo que son 55 millones de euros. Bueno, pues no es verdad, no son 55 millones de euros, porque la adjudicación son de 55 millones de euros. Pero es una sociedad pública que no paga IVA. Luego a esos 55 hay que quitarle ya 8 que son de IVA. Es un polideportivo que venía parcialmente subvencionado por la Diputación Foral de Vizcaya. Luego hay que quitarle la parte que pagaría la Diputación Foral de Vizcaya. Es decir, esas cuentas que se utilizan gratuitamente son unas cuentas muchísimo más reducidas, pese a que con todo ello es un polideportivo caro de hacer. Que a día de hoy es posible que el objetivo sea, sobre este mismo proyecto de polideportivo, hacer también una serie de adaptaciones para que pueda salir más barato. Es decir, es un polideportivo que en el momento en que fue concebido, que fueron en el año 2008, estamos en una situación económica distinta. Que a día de hoy es posible que podamos ir con una lámina de agua menor, que a día de hoy es posible que podamos ir con un balneario menor, es decir, que a día de hoy es posible que sobre el proyecto que tenemos encima de la mesa pudiéramos hacer aquellas reformas, aquellas modificaciones, ajustándolo un poco a la situación económica actual y a las necesidades actuales, pero sin perder las futuras, porque lo que peor podemos hacer hoy es un mal polideportivo del que nos estemos arrepintiendo los próximos 25 años. Bildu ha dicho que con esta inversión que se va a hacer en Pinosolo, lo único que se va a conseguir es hipotecar al municipio. Bildu, yo creo que... ¿Tienen un punto de vista igual muy negativo o...? Bueno, yo creo que es el discurso apocalíptico de Bildu, ¿no? Es decir, llevan 8 años que no están en el ayuntamiento, acaban de entrar. El ayuntamiento de Leioa es un ayuntamiento, ahora mismo en sus cuentas municipales es un ayuntamiento absolutamente saneado. Es decir, tenemos superávit, remanente de tesorería y deuda cero. Es decir, esos titulares que suele salir Bilbao, como Bilbao es la única capital, Leioa cumple todos y cada uno de los parámetros que cumple Bilbao. Es decir, si Bilbao es un modelo a nivel del Estado, Leioa está en las mismas condiciones que alardea Bilbao. Es decir, superávit, remanente de tesorería y deuda cero. ¿Eso nos permite poder acometer una inversión a futuro? Sí, como cuando uno se compra una casa. Estamos haciendo la inversión de los próximos 25 años en el municipio. Evidentemente que vamos a tener que asumir una serie de riesgos, porque nadie se paga su casa a tocateja toda ella. Es decir, evidentemente que te obligas a meterte en un crédito prudente,
¿Y por qué te puedes meter en ese crédito prudente? Porque no tienes ninguno hasta la fecha y porque tienes una economía absolutamente saneada. Mi pregunta es, los bancos a día de hoy parece que no dan crédito a nadie. ¿Por qué se lo dan a Leioa? ¿Por qué si Leioa va a pedir un crédito al banco para hacer una infraestructura? Ha habido 4 entidades financieras, las 4 grandes, que nos han puesto el crédito en el caso de que nos haga falta. Y nos han puesto una cantidad de dinero además para decir, aquí tiene usted en el caso de que le haga falta. Y yo le cobraré intereses a partir de que usted empiece a utilizar el crédito. Pero aquí lo tiene. La pregunta es, ¿por qué, si las entidades financieras a día de hoy están en plena crisis y no dan crédito a nadie, por qué se lo dan al Ayuntamiento de Leioa? Pues porque entiendo que hay una absoluta fe y absoluta creencia y confianza en el crédito y en la solvencia que aporta el propio municipio. Y en que va a salir bien, ¿no? ¿Puede ser una realidad para 2014, que es la fecha prevista más o menos? Pues esperemos que sí. Requiere ahora mucho de acuerdo entre los grupos políticos. Y si hay acuerdo para poder hacer un polideportivo, insisto, seguramente no el que teníamos previsto para el 2008, pues porque respondía a una situación económica distinta a la actual, ¿no? La general, no la propia del Ayuntamiento de Leioa. Cuando digo que el Ayuntamiento de Leioa está muy saneado económicamente, es verdad, pero no podemos obviar la situación económica que nos está rodeando, pues tanto en Euskadi como en el Estado y como en Europa. Es decir, resfriados que se producen en Bruselas nos llegan a nivel de gripe aquí al de pocos días. Es decir, claro que Leioa tiene sus cuentas municipales saneadas, pero tenemos que estar absolutamente alertas y absolutamente permeables a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y claro que nos afecta la crisis también en nuestras propias cuentas. Y precisamente porque esto también va para largo, tenemos que prever que esa inversión que teníamos prevista en unas condiciones en el 2008, hoy las condiciones que nos rodean son muy distintas y debiéramos de poder acordar entre los grupos acometer un polideportivo seguramente más ajustado sobre la base del gran proyecto que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y sobre esas irregularidades de las que habla la oposición a la hora de hacer la adjudicación para este proyecto de Pinosolo, ¿qué tendrías que decirles? Pues que en ese sentido tenemos, es decir, es un proyecto que ha tenido... Es un proyecto redactado por uno de los arquitectos en materia de deportiva más afamados del mundo. Recientemente, en UTE, con otros arquitectos, le acaban de adjudicar gran parte de las instalaciones deportivas de los Juegos Olímpicos de Brasil. Es decir, la persona que ha redactado el proyecto de polideportivo de Leioa no es mi primo. Es decir, es uno de los grandes arquitectos de la arquitectura deportiva acreditado hacia atrás y hacia el futuro. Tenemos, es un proyecto que fue recurrido 2 veces por un arquitecto que participaba en una de las 9 ofertas que se presentaron y que motivó a hacer 3 valoraciones distintas, porque se atendieron sus recursos en vía administrativa. Hemos tenido a 5 empresas distintas haciendo distintas valoraciones sobre el polideportivo. Las 5 concluyen que es el mejor de los proyectos. Hay una empresa vasca, hay una empresa zaragozana y hay 3 empresas sevillanas. Coinciden que es el mismo. En todo caso, hay recursos contenciosos administrativos y hay un recurso establecido también en el Servicio Vasco de la Competencia. Estaremos también a lo que salgan de esas investigaciones, ¿no? Pero nosotros en ese sentido tenemos la conciencia muy tranquila, como leyó a Quirola, que en el sentido de que cuando se nos han sometido a nuestra opinión los recursos de la persona que está recurriendo, le hemos dado la razón. Hemos ordenado nuevas valoraciones y las nuevas valoraciones ratifican las anteriores, hasta 3 veces distintas. En ese sentido, pues tenemos un contrato y una adjudicación, y nuestra voluntad es hacer el polideportivo, porque lo que Leioa necesita es un polideportivo. Y queremos que sea el mejor de los polideportivos y que además podamos pagarlo. Y ese es el afán que nos mueve, en este caso, como equipo de gobierno. Que Leioa tenga un polideportivo, que ese sea el mejor de los polideportivos. Y hasta la fecha nos lo ha dicho todo el mundo, que este es el mejor de los polideportivos, y entendemos que si este ahora mismo, por la situación económica existente y la que nos rodea, requiere de adaptaciones para hacerlo más económicamente más asequible, pues que tenemos las vías para poder hacerlo. Pues yo creo que les ha quedado claro quienes tenían dudas en ese aspecto.